Clase, buenas tardes. Continuamos con los contenidos imprescindibles y subcontenidos imprescindibles relacionados ya a la parte de las 8 capacidades básicas en el área de lidera, desarrolla y logra. Completamos 1, 2 y 3. Ahora vamos a la cuarta capacidad básica de liderazgo, que está unida a todas las otras capacidades y a todo el ser, porque sin esta no existiría la forma de poder influenciar, poder motivar, que se llama comunicar o la comunicación. Liderazgo depende de una comunicación efectiva, no solamente la parte del sonido, de hablar, sino la parte de la actitud, de los gestos, miradas, etcétera, etcétera. Por eso es que la rúbrica en las presentaciones de ustedes tiene todos esos parámetros a ser evaluados. De los estudios realizados, las habilidades personales más valoradas, indudablemente es liderazgo. Y liderazgo tiene todos los componentes, pero dentro de los componentes de liderazgo y de las habilidades personales más valoradas está la comunicación efectiva. También hay la gestión de cambio, que ya vimos ahí en relaciones sociales, negociación de conflictos, que la vimos en la segunda capacidad, uso eficaz del tiempo, que la vimos en el modelo de competencia, gestión de reuniones con Goleman, inteligencia emocional, manejo del estrés, inteligencia emocional, pero entre las más valoradas está la comunicación efectiva. El líder tiene que comunicarse para expresar las ideas, para que los otros puedan escuchar y para relacionarse mejor, porque el liderazgo son relaciones interpersonales y necesita la comunicación, porque tiene que comprender la naturaleza de los subordinados. Y ahí es importantísima la comunicación. Y cuando usted quiere traducir metas en acciones para cumplir las tareas, a las misiones, gestión de procesos, etcétera, etcétera, tiene que usar técnicas apropiadas de comunicación, y esta une todas las otras capacidades. Es imposible no transmitir información, comunicación. Usted transmite información, usted se comunica, influye con los gestos, la vestimenta, el ambiente, las miradas, el tono de voz, las poses, la actitud. Por eso es necesario tener actitud mental positiva. Entonces usted tiene que, dentro de la comunicación, ojo, escuchar en forma activa. Para escuchar en forma activa usted tiene que ver, contacto de vista. No hay forma de comunicarse si es que no tiene contacto de vista. Observa atentamente. Hace observaciones adecuadas. O sea, tiene un feedback y tiene que responder y tiene que usted hacer una comunicación que es camino de doble vía. Tiene que ser receptivo en cuanto al contenido, emoción y urgencia del subordinado. Comunicaciones que no son tan importantes, pero otras que son sumamente importantes, que tienen que ver con la parte mental, emocional, la psiquis del subordinado. Usted tiene que usar medios para sentir que le presta atención al subordinado. O sea, establezca una cita, saque un papel, un lápiz, mírelo, anote, no esté viendo el celular, no preste atención a otras cosas, solamente a la persona que está interactuando con usted, al subordinado, o a los seres queridos y familiares. Y cuando usted va a expresar su punto de vista, va a hablar, primeramente piense, reflexione antes de expresar los puntos de vista. Y es importante escuchar activamente, porque los demás sienten confianza necesaria para comunicarse. La persona se siente valorada, el subordinado. Escuchar tiene efectos tranquilizantes, por eso el psiquiatra cobra tanto, porque está escuchando, escuchando, escuchando. No se sabe lo que escribe, pero está escuchando. ¿Por qué? Facilita que se eliminen las tensiones, tiene efectos tranquilizantes. Favorece una relación positiva con el interlocutor y también con la familia, con los seres queridos. Es importante la comunicación. Llega al fondo del problema. Y eso produce respeto hacia usted y al subordinado que habla, porque es una recompensa para el interlocutor. ¿Cómo se practica la escucha activa? A través de la observación. Cuanta más información puede usted obtener del subordinado, de la persona que le está hablando, mejor. Y a través de la expresión, nuestro interlocutor debe captar por nuestra actitud que le está prestando atención, contacto visual, asiente con gestos, acompaña los gestos con expresiones verbales, eye to eye contact, contacto de vista siempre en la comunicación.
Porque la comunicación es bidireccional, la escucha activa, la comunicación activa. Tiene usted líder, líder emisor, interacción, intercambio de mensajes. Tiene el subordinado que la recepta y se precisa y se comprueba la información, camino de dos vías. Entonces, el uso eficaz de la expresión tiene una parte verbal. El contenido, habla sustanciosamente, importante o solamente paja y arroz que acompaña sin sustento. Tiene tono, es un tono cacofonía, el mismo timbre de voz, la misma intensidad, no hay altos ni bajos. El volumen es apropiado, ni mucho, ni tampoco, es apropiado de acuerdo al escenario, a la distancia, al aula donde está. Y la pronunciación, usted tiene que grabarse. Cuando habla, grábese para ver cómo está pronunciando. Es de la parte verbal, pero hay una parte no verbal, el contacto visual, los gestos que le dan inflexión a las ideas de las que usted está hablando, movimiento de manos y brazos, postura, distancia corporal. Por eso es que en las presentaciones que ustedes hacen, en la rúbrica de las presentaciones orales, están todos estos elementos. Miren que son parte del liderazgo, cuarta capacidad básica de liderazgo. Tiene que tener estrategias para compartir la información. Ojo que usted es militar, usted tiene asuntos que son confidenciales, secretos, entonces proteja la información calificada. Comparta la información, lógicamente, con el subordinado, pero proteja lo que solamente se necesita que conozcan ciertas personas. Y coordine planes con las personas y las organizaciones. Apenas va a su reparto con los subordinados, vea las tareas, las guías funcionales, cuáles son los planes. Esta es la parte del PRODIMO, propósito, dirección, la dirección, los planes dentro de la organización. Y mantenga informado a todos los niveles. Todos tienen que conocer, porque no ve que hay liderazgo táctico, operacional y estratégico. Comunique, no asuma que el otro sabe. Chequee doblemente, llame por teléfono, ausculte, compruebe que ha llegado al nivel que usted quiere. Emplee técnicas de comunicación interesantes y convincentes. Establezca metas. Ya vimos en liderar a otros, la primera capacidad básica, metas que los demás deben adoptar en función de ellas. Es decir, el propósito, la misión, metas. Tiene que hablar con entusiasmo y mantener interés. Pero para hablar con entusiasmo, usted tiene que creer en usted mismo. Tiene que tener autofe, confianza, estima, involucramiento. Y eso ya vimos en presencia de líder. Fíjese que usted echa mano al ser, la capacidad de presencia para poder el hacer en la comunicación. Contacto visual nuevamente todo el tiempo cuando habla. Y utilice gestos adecuados que no causen demasiada distracción. No, adecuados. Para eso usted tiene que filmarse cuando vaya a hacer una presentación y las ayudas visuales según sea necesario. No tanta palabra, palabra y palabra. Más bien aprenda a desarrollar la idea a partir de gráficos, pepas interesantes. Eso lo convierte en una presentación magistral. Y aprenda a identificar y reconocer malos entendidos. Muchas veces la gente asume, cree, aduce. Es que yo creí, es que como no te vi, es que como no me miraste, es que como te vi medio malhumorado, asume. Y total no es cierto. Entonces, la comunicación aclara una serie de cosas. Usted tiene que ser asertivo. Y asertividad lo vimos en Harvard. La persona asertiva, empática, carismática, sabe lo que quiere. Inteligencia emocional. Son justos, lógicamente. No juegan ni para un lado ni para otro porque tiene el carácter ético-moral. Solicita con claridad. No está ahí dándose las vueltas y tratando de camuflar. Quitting around the bushes, andándose por las ramas. Son calmados. Inteligencia emocional. Acepta la crítica con elogio y ecuanimidad. Inteligencia emocional. Expresa los elogios y afectos abiertamente. El líder es empático. O sea que asertividad es una de las características del líder del modelo de competencia de liderazgo. Y la comunicación asertiva con los ojos. Demuestra interés, sinceridad. La postura del cuerpo.
El lenguaje corporal congruente mejora la importancia del mensaje. Por eso vimos en porte militar la presencia no solamente en cuanto a la nitidez y en cuanto a la postura, sino a la actitud y al desenvolvimiento emocional y de comunicación. Los gestos adecuados ayudan a dar énfasis. Si yo le digo, oye, si tú no cumples con este paso de aquí, te vas a volar la cabeza. Entonces, tiene que ponerle énfasis a las partes importantes. La voz, pausada, tono modulado, convincente, aceptable, que no intimide, pero que sí sea, que llegue al subordinado, dependiendo de la tarea, dependiendo del escenario, dependiendo de la madurez. Ahí entran los estilos de liderazgo. Mire, comunicación se adapta a los estilos de liderazgo y utiliza su criterio para maximizar la receptividad y el impacto. 30, 40 minutos ya es el límite para, ahí tiene que hacer un break, tomarse un descanso, etcétera, y pasar al siguiente. Por eso las horas de clase, las filmaciones son entre 30 y 40 minutos. Y muchas veces el contenido, lo que se dice, dónde se dice, es importante aún más de lo que se está diciendo. Las personas, la madurez, el escenario, elegir el ambiente apropiado es bien importante dentro de la comunicación. Un gran comunicador. ¿Quién puede ser un gran comunicador? Usted es un gran comunicador. Usted tiene que comunicarse porque eso es un líder naval. Entonces, comunica de manera efectiva y tiene que transmitir entusiasmo y pasión. Por eso, en liderazgo vimos que el líder es apasionado, cree en él, una sana y modulada y una sana dosis de autoconfianza, de estima. Acuérdese, Napoleon Hill, Clement Stone, el yo se ve en el espejo como león. Entonces usted visualícese, grábese, lea, escriba, porque cuando uno lee, escribe, etcétera, se aprende las ideas y depende menos del papel de la ayuda y puede tener más contacto de vista. Se repasa, se pone a prueba. Cuando vaya a hacer una presentación que va a ser calificada, cuando estén en aula ya presencial, grábese 5 o 10 minutos. Usted tiene que comunicarse definitivamente porque el 45% del día, no de la noche, del día nomás vea, se la pasa escuchando uno. Casi la mitad de las 8 o 10 horas del día. 30% hablando, 16% leyendo y solamente un 9% escribiendo. Pero el vendedor, el que comunica, ¿sí? El 80% de las ventas, del 100%, el 80% son realizados por el mismo 20% de vendedores. Significa que tienen las técnicas apropiadas para comunicar y comunicar es vender. Usted es un vendedor de doctrina, un vendedor de ideas, un vendedor del poder que usted quiere influenciar para lograr las metas y las tareas. Y el 85% del éxito depende de la actitud personal y de la motivación y de relaciones positivas. Acuérdese de la fórmula, el valor de la persona es igual a qué, conocimiento más habilidad por actitud. Acuérdese de Napoleon Hill, Clement Stone, acuérdese de Goleman, acuérdese de Dyer, la actitud de la persona. El 85% depende de la actitud, mira aquí, en cuanto a comunicación. Y todas las actividades que usted realiza en su reparto son influenciadas por la habilidad que usted tiene de comunicarse efectivamente, porque el mundo no sabe lo que usted es, sino hasta cuando usted abre la boca, mire y se comunica. Ahí se sabe qué es. Emitimos conceptos, elucubramos, vemos, pero el momento en que usted se comunica sabemos qué es. Por lo tanto, el manejo que hace de la comunicación, de su imagen, porte militar, la actitud, prácticamente determina el éxito o el fracaso. He ahí la importancia de la cuarta capacidad básica de liderazgo, comunicación, que enlaza todos los otros cualidades, atributos y otras 8 capacidades de modelo de competencia de liderazgo. Y en todos los ámbitos, social, familiar, profesional, empresario, político, afectivo, artístico, la comunicación es sumamente importantísima. Y la comunicación corporal, las posturas, los gestos, los movimientos, expresiones, comunican al interlocutor, al compañero, al superior, los pensamientos de manera muchas veces inconsistente. Usted mira para otro lado, está fruncido, está bostezando, cruza los brazos, se chorrea, frunce el ceño. Son normas de comunicación corporal.
Entonces, hay que tener cuidado del lenguaje corporal que esté en congruencia con el lenguaje verbal. Es imposible no comunicarse. Por tanto, cualquier proceso de comunicación tiene tres aspectos. La dimensión contenida, lo que estoy diciendo. Apliquen el liderazgo, miren. Apliquen el liderazgo porque es parte de una filosofía de vida. Dimensión, ¿sí? La dimensión sonora, como lo digo. Es importantísimo que apliquen eso, le va a usted traer la felicidad como ser humano. La dimensión gestual. Entonces, esas tres partes depende de la importancia del mensaje, pero la mayor parte del tiempo tiene que utilizarlas en las comunicaciones. Sí, cuando comunicamos, nos comunicamos con alguien, lo miramos directamente, movemos el cuerpo hacia adelante, con las palmas abiertas, haciendo pausas. Y si no sigues este procedimiento, etcétera, etcétera, se te va a salir una bala, te vas a disparar en el pie, vas a matar al compañero. Por lo tanto, entiende que tienes que sacar la alimentadora primero al chequear un arma. Ese es un ejemplo. Miren, de seguro el mensaje te va a entrar en la mente. No uses nunca menos de 30 centímetros de mecha porque te vas a volar la mano y vas al club de Manco Cápac. ¿Entiendes? Bueno, y si no entiende, les repite. Y si no aplica, aplica el poder coercitivo. Manda el hacha nomás y le manda otro. Y si no, después entra a periodo de eliminación o al estado de eliminación. Sí, por eso usted aplica diferentes estilos de liderazgo. Usando el poder, acuérdese. Poder legítimo por posición, que es el poder legítimo, compensatorio, coercitivo. Pero hay el poder personal, basado en experiencia, en el etos y en el modelo de competencia de liderazgo. Los dos poderes los une. Un poder total, eso es liderazgo. Entonces la comunicación, la gente piensa más rápido de lo que habla. El cerebro procesa 700 palabras por minuto. Uno habla 150 palabras por minuto. Por eso cuando usted haga exposiciones, no ponga allí pues 10 líneas, 11 líneas, 12 líneas y comienza a leer, dando, leyendo, leyéndole. No, eso es aburridísimo. Porque cuando usted está recién en la línea 5, toda la clase ya ha leído las 15 líneas. Y además la clase sabe leer, pues mejor entregue un documento, un papel, etcétera, en vez de hacer transparencias o en vez de proyectar una idea compuesta de 20 párrafos. ¿Por qué? Porque la mente procesa rápidamente, se va a aburrir. Acostúmbrese mejor a desarrollar ideas y comunicarse a partir de un gráfico o una imagen buena, elocuente, pero apropiada al tema y que no sobre, pues, que no sobre ni distraiga tampoco. Cuando las personas hablan, hay tres tipos de personas. Las capaces de pensar antes de hablar. Piensa antes de hablar. Piensan mientras estén hablando. Piensan después de haber hablado. Chuta, ya la, no la, sí la. Y otros ni siquiera después de haber hablado, piensan. Yo no te dije eso. ¿Cuándo te he dicho eso? No, si es tu culpa. No, yo soy así. No, yo soy perfecto. La culpa es tuya. Entonces siempre hay que pensar antes de hablar. Y si se olvidó de pensar, al menos piense cuando está hablando. Y si metió las cuatro, arrepiéntase. Pero no sea mudo insensato y no reconocer. ¿Qué dice Goleman? Autoconocimiento, autorregulación, motivación. ¿Cuál es el concepto? Recon y pecore. Capacidad para reconocer, percibir, comprender y regular tus emociones y las de los subordinados. Y transmite el pensamiento para asegurar el entendimiento común, que hayan entendido con claridad a los grupos, de acuerdo a, a la madurez, al conocimiento, de acuerdo a los niveles. Ojo con la gramática correcta y frases correctas. Ingresa al celular si no está seguro de una palabra. Chequee constantemente los gráficos, las escrituras. Acepte posibles fallas en la comunicación y trate de superarlas. Autoconocimiento de Goleman. Utilice medios adecuados para transmitir un mensaje y comuníquese con claridad de manera concreta con los superiores. Claro, preciso, conciso. Con los inferiores igual, dentro o fuera de la organización. Y ofrezca aclaraciones, haga preguntas si entendieron.
cuáles son las metas, las tareas, si comprendió, haga un pequeño quiz, un pequeño examen, una pregunta auscultativa de desempeño y responsabilidad en todos los roles, acuérdense los roles que usted desempeña. Use todos los medios de comunicación, cartas, circulares, manuales, tarjetas. En el reparto use todo esto. Use el cartel organizacional. Por eso en Aguena tienen el cartel organizacional y es calificado. ¿Para que eso lo aplique en el reparto? Porque es un lugar visible, crea cultura, lectura de cartelera, en variación en diseños. Eso es bueno. Eso es bueno, es forma de comunicación. Fíjese, cuarta capacidad básica de liderazgo. ¿Quién creyera que el letrero que usted ve a la entrada dice esto para qué es? Es liderazgo. Cuarta capacidad básica de liderazgo. Aproveche los diarios semanales, quincenales, con la tecnología, con los PIC que ahora usted tiene. Enseguidita, produce esto. Y son centavos las copias que puede hacer. Use boletines bimensuales, trimestrales, semanales. Folletos, brochures. Cuando usted se gradúe, van a haber brochures. Cuando usted vaya a un reparto, asesore al subordinado, al superior, etcétera, para hacer un brochure, para ver cuál es la misión de su reparto, qué servicios ofrece, qué servicios y facilidades y cuál es la tarea, cuál es la misión, que esté detallado comunicándose a través de un brochure lo que su reparto es, que hace para la gente que viene, para la gente que está, para que le den el pase, para los que recién llegan, para los clientes, para los que son usuarios de esos servicios que está ofreciendo como oficial. Use informativos semanales, impreso, online o asesore al superior. Ustedes saben manejar intranet, web, todos los medios. Utilicen eso. Haga programaciones mensuales, trimestrales. Use un calendario mensual para que tenga todo ahí en el calendario por meses, para que tenga de un solo vistazo lo que tiene que hacer. Multimedia, diferentes formas, textos, sonidos, videos. Y ahí les dejo para que ustedes vean. El éxito está en tener la valentía para hablar, expresarse claramente, ser concreto, respetuoso, ofrecer un trato considerado a las personas, indagarse alguna pregunta, evalúe el contenido y haga un acta. Y plantea recomendaciones para los demás, que comprendan las ventajas. Acuérdense que en la primera capacidad básica de liderazgo, liderar a los otros para poderle motivar e incentivar, le decía de las ventajas que tiene. Entonces use lógica y datos concretos, pendientes en el diálogo, mantiene con coherencia en las conversaciones, expresa ideas bien pensadas y organizadas. Tiene que ser sensible dentro de la comunicación a los factores culturales de la comunicación. Las costumbres, expresiones, acciones, comportamientos de las personas tienen que ser respetadas. Por eso vimos la cortesía naval y por eso vimos la parte de no denigrar a la persona en la naturaleza. Tiene que tener respeto por los demás. Y eso ya lo vimos anteriormente hasta la sociedad. Y tiene que tener cuidado con la percepción. Muchas de las personas o muchas de las cosas que usted ve y las aduce como si fueran reales, no necesariamente son reales, ¿sí? Depende de la percepción. Acuérdese que aquí unos ven una jovencita, otros ven una vieja, ¿ve? Vieja nariz y la joven. Algunos ven las dos, otros ven solamente una. Entonces depende. Unos ven aquí un viejo, pero miren, ese es un charro subido a un caballo, aquí hay una cascada. Unos ven aquí una cara de una mujer bonita, otros ven que un pajarito aquí, otro pajarito acá y otro pajarito acá. Unos ven aquí una copa, no dice si son dos caras. Unos ven dos viejitos, no dice si es una chica sentada ahí con un charro cantando. Unos ven ahí una cara, no es una cara, un tipo con lentes, no. Yo veo la palabra liar, mentiroso. Entonces, las percepciones, usted tiene que ser emocionalmente inteligente para tener doble opinión o para respetar o ver que dentro de la comunicación depende cómo está su alma, cómo está su motivación, cómo está su actitud, cómo está su forma de ser, su físico. La persona enferma, amargada, etcétera, está viendo el lodo del suelo. Pero la persona que tiene otra actitud, por eso es importante la actitud para la comunicación, porque la persona que es positiva, empática, con serotonina, no cortisol, no ve pues el lodo que está abajo, sino ve las estrellas que están en el cielo. Entonces, mire, son perspectivas y hay que respetar las perspectivas y hay que aprender
Aquí hay muchas veces, diferentes verdades que ambas son iguales. Los pajaritos o la chica, depende de cómo usted lo vea, pero es parte de la comunicación y parte de la inteligencia emocional unida a la comunicación. Y finalmente, para terminar el discurso naval, véale en el manual, usted va a hablar toda su vida. Cuando hable, tiene que empezar con broche de oro, perdón, tiene que empezar con entrada de oro, con el exordio. Una frase célebre para captar la atención, para decir, hey, presten atención, voy a hablar. Hoy es el primer día del resto de su existencia. Tiene que vivir intensamente el hoy. Una frase famosa que le sirve. Y con toda nuestra misión tratamos de salvar la soberanía e integridad, porque es la supervivencia del Estado al mantener los intereses marítimos. Sí, el exordio es un discurso. Dicha de memoria para que usted pueda ver al público y hablar. Y luego después viene la proposición, que es como una introducción que expone qué es lo que va a hablar, cuánto va a hablar, cómo va a dosificar, reflexiones, etcétera. Entonces, después del exordio y la proposición viene la argumentación. El, Viene la argumentación, es decir, el desarrollo del discurso que influye echando mano a diferentes tipos de sentimiento. Vean ustedes ahí en el manual. Usa pasión, solidez en los argumentos, hablando con energía, vivacidad y elegancia. Trate de ver al público la mayor parte del tiempo. Por eso es que se lee el discurso varias veces, se lo escribe para que pueda de alguna forma memorizar las ideas, para poder transmitirlas y ver al público a los ojos y servirse poco del papel. Usted puede apelar, aparte de estos, a todos estos, a cualquiera de estas emociones. Cólera, la gravedad de la injuria, infundir temor, gravedad del peligro, excitar agradecimiento, gratitud, magnitud de los favores, mover a compasión, felicitar y festejar. Luego, después del exordio y la proposición y la argumentación, entonces viene ya la peroración, el epílogo, un resumen, recapitula el tema, hemos hablado de esto otro, hemos visto esto de aquí, conmueve al público, resume las ideas principales, arma un desenlace adecuado, feliz, emotivo. Y aquí es lo que agradece el marco de presencia que han dado, el marco ideal para esta ceremonia a las autoridades aquí en el epílogo. No termina como broche de oro el agradecimiento, sino en el epílogo, porque al final la sentencia, al igual que el exordio, que la frase primera, la sentencia es una frase inspiradora, famosa, que tiene que decir la de emergencia para terminar el discurso, el broche de oro. Estamos aquí a costa de nuestras vidas para asegurar la supervivencia de nuestra generación y de nuestro país. Gracias. Y le aplaudo. No termine, no se chorree diciendo agradezco la presencia de las dignas autoridades que han dado marco real y se va. Y la gente no sabe si quiere aplaudirlo, si no debe aplaudirle. A buena hora ha estado un familiar suyo ahí que empieza aplaudiendo y le salva, más o menos. Ese agradecimiento tiene que hacerlo en la parte anterior, que le dije en la peroración, en el epílogo, porque después del epílogo viene la sentencia. Aquí nuevamente, evita finalizar la intervención agradeciendo, no, tiene que hacerla con una frase famosa dicha de memoria. Lean por favor esto. Esto les va a servir porque usted va a hablar toda la vida de alguna u otra forma a lo largo de su carrera naval. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.